Hola a todos, mi nombre es Daniel Guido y en esta presentación les voy a hablar de proposiciones simples, proposiciones compuestas, tablas de la verdad y números reales. Proposiciones. Las proposiciones son enunciados que tienen un sentido de verdad, el cual puede ser verdadero o falso. En este caso vemos dos ejemplos. El primero, Pedro saltó la cerca. El segundo, Laura miró por la ventana. Estos enunciados tienen un sentido de verdad que pueden ser verdadero o falso. Las proposiciones simples. Estas son las que no tienen conectores lógicos. En este caso vemos los mismos ejemplos anteriores, ya que estos son de proposiciones simples. Proposiciones compuestas. Las proposiciones compuestas son las que unimos por medio de conectores lógicos. En este caso serían dos proposiciones, sean simples o compuestas, unidas por un conector lógico que nos van a dar otra proposición compuesta. Vemos acá dos ejemplos. En estos ejemplos usamos las mismas proposiciones anteriores, las proposiciones simples, y las unimos por medio de dos conectores lógicos. En este caso, en el primer caso sería Pedro saltó la cerca y Laura miró por la ventana. Y en el segundo, si Pedro saltó la cerca, entonces Laura miró por la ventana. En el primero usamos y como conector lógico y en el segundo sí, entonces. Tablas de la verdad. Las tablas de la verdad yo las definí como herramientas que nos sirven para ver las propiedades lógicas de las proposiciones usando conectores lógicos para obtener así los valores de la verdad de estos que pueden ser verdaderos o falsos. Los conectores lógicos. Estos son los que nos sirven para combinar dos o más proposiciones, formando así una nueva proposición compuesta. Tenemos los conectores lógicos que son conjunción, disyunción, negación, condicional y bicondicional. La conjunción se expresa como y, la disyunción como o, la negación como no, la condicional sí entonces y la bicondicional sí y solo sí. Vemos los símbolos de cada una de los conectores y finalmente un ejemplo de cómo se expresaría cada, cada conector lógico con las proposiciones. Tenemos la proposición A y la B y se diría A y B. En este caso, A o B. Y así los demás ejemplos de los conectores lógicos para las proposiciones. Seguimos con las tablas de la verdad, en este caso para la conjunción y la disyunción. Cada proposición en esta tabla, las proposiciones A y B tienen un sentido de la verdad que son verdadero y falso. Si unimos las dos, vemos que pueden haber cuatro casos. En el primero, cuando las dos proposiciones son verdaderas. En el segundo, cuando la primera proposición es verdadera y la segunda es falsa. En el tercero, cuando la primera proposición es falsa y la segunda verdadera. Y en el cuarto, cuando ambas proposiciones son falsas. En la conjunción nos dice que cuando las dos proposiciones tienen un sentido de verdad de verdadero, que es verdadero, nos va a dar verdadero. En el resto de casos nos va a dar falso. En la disyunción nos dice que cuando las dos proposiciones tienen sentido de verdad falso, nos va a dar como resultado falso. En el resto de casos nos va a dar verdadero. La condicional lo que nos dice es que cuando la primera proposición es verdadera y la segunda es falsa, nos va a dar falso. En el resto de casos va a ser verdadero. En la bicondicional lo que nos dice es que cuando las dos proposiciones son verdaderas o son falsas, nos va a dar como resultado verdadero. En los otros dos casos va a ser falso. Y en la negación, como vemos, tenemos una sola proposición. Lo que hace la negación es cambiarle el sentido a
al valor de cada proposición. Entonces acá tenemos un valor de verdadero que pasa a ser falso y un valor de falso que pasa a ser verdadero. Tenemos tres tipos de tablas. La primera, la tautología, que es cuando las respuestas siempre son verdaderas. La contradicción, cuando las respuestas siempre son falsas. Y la indeterminación, cuando presentan valores verdaderos y falsos. Acá vemos en esta tabla un ejemplo de una proposición compuesta que dice A y B, sí y solo sí, sí entonces C, no, sí, C entonces D. Esa es esta proposición compuesta. En esta tabla la vamos solucionando por partes. Primero tenemos esta parte que dice A y B en esta parte de la tabla. Como sabemos, A y B, cada proposición tiene un sentido de verdad, la cual nos va a dar un resultado. Acá estamos usando el conector lógico y, o sea, la conjunción, que nos dice que en el caso de que los dos son verdaderos nos va a dar verdadero y en el resto nos va a dar falso. Después pasamos a este segundo caso que nos dice si C, entonces D. Y eso lo desarrollamos acá en esta parte de la tabla, donde vemos que cuando C, que es la primera proposición, es verdadera y D es falso, nos va a dar un resultado de falso. En el resto de los casos nos va a dar verdadero. Lo que hacemos después es desarrollar el resto de la proposición con este conector lógico, ¿cierto? Que nos está uniendo esta proposición compuesta y esta compuesta, generando otra proposición compuesta. Finalmente, tenemos los valores de la primera proposición, de la segunda proposición y un resultado. Que nos dice este conector lógico de sí y solo sí, que cuando los dos son verdaderos o los dos son falsos, nos va a dar un resultado de verdadero. En el resto de casos nos va a dar un resultado falso. Ahora les voy a hablar de los números reales. Empezamos con el conjunto de los números naturales. Los números naturales empezaron cuando el ser humano tuvo la necesidad de empezar a contar las cosas. El número 0 se puede o no se puede considerar dentro de los números naturales. Estas son dos teorías válidas en la actualidad. Los números naturales van desde el 0 hasta el infinito. Y las operaciones básicas que usamos con números naturales y con el resto de conjuntos de números que vamos a ver más adelante son suma, resta, multiplicación y división. Los números enteros. Estos son los que nos representan unidades completas. Dentro de los enteros podemos encontrar los enteros positivos y los enteros negativos, que van desde los negativos desde menos 1 hasta menos infinito y los positivos desde 1 hasta infinito. Cuando usamos las operaciones básicas, suma, resta, multiplicación y división entre enteros, tenemos que tener en cuenta los signos. Porque en el caso de la suma y la resta, cuando los dos números tienen un signo positivo, nos va a dar una suma. Cuando los dos números tienen signos diferentes, sea positivo o negativo y positivo, nos va a dar una resta y el resultado nos va a dar con el signo del número de mayor valor. Y finalmente, cuando tenemos dos números con signo negativo, lo que nos va a dar es una suma con un resultado con un signo negativo. La multiplicación y la división es en donde usamos la famosa ley de los signos, que nos dice más por más, más por menos, menos por más, menos por más, menos y menos por menos, más. Para hacer esto un poco más fácil, lo que nos dice es que cuando tenemos dos signos iguales, sea más y más o menos y menos, siempre nos va a dar más. En los otros dos casos nos va a dar menos. Pasamos al conjunto de los números racionales.
Los números racionales están compuestos por los números enteros y fraccionarios, que van desde menos infinito hasta infinito y se representan de la forma a sobre b, donde b no puede ser cero. B no puede ser cero porque en este caso b, que es el denominador, no puede dividir ningún número. ¿Qué quiere decir? No puedo dividir 10 dividido 0, no tengo en qué dividirlo. Estos números se pueden clasificar en homogéneos, que son los que tienen el mismo numerador pero diferente denominador, heterogéneos, que son los que tienen diferente denominador, y los impropios, que son los que tienen el numerador menor que el denominador. Vemos las operaciones entre los números racionales, que son, empezamos con la suma y resta de números heterogéneos, en donde multiplicamos el numerador del primer número por el denominador del segundo número, el denominador del primer número por el numerador del segundo número, y esto lo ponemos sobre la multiplicación de los dos denominadores. Vemos acá en este ejemplo que vimos acá al principio, vemos cómo nos queda. Sería una multiplicación en x y finalmente también multiplicar los denominadores. Vemos a por d más b por c. En el caso de la suma y la resta, lo que hacemos es poner el signo de la operación. Acá vemos que el signo de esta operación es una suma, es un signo positivo, un signo para una suma. Si tuviera signo de resta, cambiaremos este signo por el menos y realizaríamos la operación. Vemos entonces a por d más b por c sobre b por d. Suma y resta de números homogéneos. En el caso de que los números sean homogéneos, lo que hacemos es dejar el mismo denominador. Entonces, sumamos en este caso a más c sobre b, que sería el mismo denominador que comparten los dos números. La multiplicación. La multiplicación la realizamos numerador por numerador y denominador por denominador. No importa si es homogéneo o heterogéneo. Y en la división lo que hacemos es multiplicar numerador por denominador y denominador por numerador en x, como se ve en el ejemplo. En el primer caso nos quedaría a por c sobre b por d y en el segundo caso nos quedaría a por d sobre b por c. Los números irracionales. Los números irracionales son los que no se pueden escribir en forma de fracción, ya que sus decimales son infinitos. Se llaman irracionales porque no se pueden escribir en forma de razón. Un ejemplo de esto sería el número pi, que sabemos que es 3,14, 15, 926, bueno, en fin, y va a continuar hasta infinito. Este número no tiene fin y por eso se llaman números irracionales. Los números reales, cuando hablamos finalmente de los reales, son los que abarcan los conjuntos de números que hemos visto hasta ahora, como son los naturales, los enteros negativos y positivos, los racionales y los irracionales. En esta imagen podemos ver que los reales contienen los irracionales, por un lado, contienen los racionales, que a su vez contienen los enteros y los naturales. Bueno, eso fue todo en esta presentación. Gracias por ver el video, por tomarse el tiempo de aprender un poco y espero que les sirva todo lo que vimos en esta presentación. Gracias a todos y hasta luego.